La idea es, tenemos bastantes cosas para contarles, tratar de que la cosa sea dinámica y que no sea un monólogo nuestro, así que vamos a ir tratando de pasar bastante rápido en nuestras partes para poder tener interacción con ustedes. Bueno, vamos a arrancar rápido con esto. El año pasado publicamos la versión 3.22 y eso había coincidido con el comité de usuarios y les habíamos, o fue un poquito antes del comité de usuarios, y durante el comité de usuarios pasamos bastante rápido eso y les dijimos que íbamos a compartirles en un video las funcionalidades un poco mejor explicadas de lo que habíamos visto en el comité. Hicimos eso, cumplimos con esa promesa y la idea es que podamos tener algún espacio o alguna interacción con ustedes sobre estas nuevas funcionalidades o cosas que habíamos incluido en la versión 3.22 y que se venían postergando bastante, no todas, pero creo que el tema de los requisitos de egresos y los requisitos documentales y reapertura de solicitudes en Ciudad Huelche eran cosas que se venían pidiendo hace muchísimo tiempo y bueno, nos gustaría saber en principio qué unis están trabajando ya con la versión 3.22. Que levanten la mano. Bueno, son bastantes. Son bastantes, buenísimo. Allá encontré a parte del público. Bueno, la idea era tener un feedback de los que ya están usando 3.22 sobre estas nuevas funcionalidades o sobre algunas de las otras que están mencionadas. Si alguien tiene ganas de contarnos cómo fue la experiencia, no sé, no la veo a Alicia, no la encuentro, no la veo acá. ¿Alguien está usando, empezó a trabajar con requisitos de egreso ya? Nadie, bien. Bueno, les vamos a dar más tiempo. Aprovecho entonces y les cuento que, no sé qué día estamos ya, el martes publicamos la 3.22.1. Ah, ahí te vi, Alicia. Ahí está. ¿Y vos tenés ganas de contarnos algo? ¿No? Pero estuviste usando ya, estuvieron probando. Es esta, sí, pero gracias. Bien, ok. Funciona joya, entonces. Funciona joya. Anda bien, anda perfecto. Fierro. Muy bien. 1 de noviembre yo me tomo vacaciones, hasta el 1 de enero. Bueno, esto pasa rápido entonces. Bien, ahora les vamos a contar un poquitito sobre algunas novedades de integración que tenemos, tanto con el ecosistema SIU como con otros desarrollos existentes que tienen mucho que ver con el guaraní. En primer lugar, yo estoy pasando igual a mi computadora y está conectada a la otra. En primer lugar tenemos novedades acerca de la validación sobre el RENAPER. Sabemos que esta es una novedad que comentamos en el taller de Rosario ya hace un par de años, pero que había un inconveniente con el tema de la firma de los convenios de cada institución con el RENAPER. Así que nos comunicamos con el nuevo equipo que asumió ese cargo a partir del cambio de gobierno para poder delinear cómo era el trámite para que las instituciones pudieran solicitar este convenio. No sé si vos querés. Sí, en esa línea, un poco reflotar lo que había pasado. Nosotros habíamos usado un paquete que ofrecía el RENAPER, que era el paquete 3, que ellos discontinuaron por motivos ajenos a nosotros, decidieron discontinuar ese servicio, por lo cual estaba bastante trabado el tema de los convenios. Después de algunas reuniones que tuvimos, nos comentaron que podrían ofrecer ese servicio, ese paquete 3, que es el que devuelve los datos básicos, y está todo encaminado para que
puedan las instituciones que quieran utilizar esta funcionalidad de validar los datos de los preinscriptos contra la base del RENAPER y no solo controlar la vigencia del DNI que están cargando, sino poder autocompletar esos datos, que va a ser mucho más limpio el proceso de preinscripción. Eso está encaminado. Tenemos que hacer algunos ajustes porque hay algunas cosas que cambiar en el código, son cosas menores. Lo vamos a publicar en la versión 3.23 que vamos a publicar antes de fin de año. La única novedad que hay respecto a lo que teníamos hecho antes es que vamos a tener que usar un servicio combinado y van a tener que preguntar 2 veces al RENAPER. Eso va a hacer que van a tener que... El costo va a ser el doble porque va a ser 2 veces que van y vuelven a controlar esos datos. Nosotros les pedimos que nos ayuden a ordenar todo el proceso para entender, para facilitarles a ustedes qué documentación tienen que enviar. Nos mandaron todo lo que tienen que hacer, cómo tiene que ser todo el proceso, que son todos estos puntos que están acá. Después la diapo la vamos a compartir, así que no tiene sentido repasarlos. Y nos compartieron toda la documentación y todas las notas que tienen que enviar y el modelo de convenio. Está todo en una carpeta que les vamos a compartir en el Drive. Si quieren escanear el QR, también ahí ya acceden a la carpeta y pueden ir viendo la documentación. Sí, igual como dijo Sebastián, esta presentación después la vamos a subir al portal de comunidad y si no también nos escriben y se las podemos enviar, así que no se preocupen si no la llegan a sacar las fotos ahora, anotar todo, porque la van a tener accesible esta presentación. Bien, y ahora sí, entrando en lo que son la comunicación y la integración con otros módulos SIU ya dentro del ecosistema, las novedades que tenemos, bueno, un poco lo que les comentábamos, que se incluyó en la versión 3.22 en la vinculación con Tehuelche, que tiene que ver con la posibilidad de solicitar requisitos documentales a la hora de que el alumno se postule a una convocatoria y también la posibilidad desde Tehuelche de hacer una reapertura de la convocatoria, es decir, para determinado alumno, para determinado postulante, yo sé que hay algún dato mal cargado o algún requisito que hago mal, entonces le hago una reapertura. Al alumno le llega una notificación y un mail con la información de cuáles son los datos que tiene que modificar y cuál es la fecha límite para hacer esa modificación. Una vez que el alumno modifica eso y vuelve a cerrar el trámite, ya esta convocatoria vuelve a enviarse para que desde Tehuelche se pueda tramitar. Y respecto a la vinculación con SQ, con San Isidro Quilmes, metimos también varias mejoras, esto debido a que por suerte son cada vez más las instituciones que se están sumando al uso de SQ y en su vinculación al guaraní, y eso hace que los requerimientos vayan creciendo cada vez más. Así que sumamos mejoras en lo que es la comunicación de licencias estudiantiles, algo que hoy se cargaba en guaraní pero que no tenía una notificación a SQ. A partir de la versión 3.22.0 esto ya está integrado para que las licencias estudiantiles que se marcan como licencias económicas se notifiquen a San Isidro Quilmes para que se suspenda el cobro a los alumnos durante dicho periodo. También se mejoró la notificación de las pérdidas de regularidad y las readmisiones de los alumnos para que se suspenda o se reactive el cobro. Lo mismo con los cambios de calidad y se incluyó un parámetro, que es el que se ve allí en pantalla, que lo que indica es en qué momento queremos que Guaraní notifique a SQ sobre una inscripción a una propuesta de un alumno, de un nuevo alumno, para que le realice el cobro de la matrícula. Si esto lo queremos hacer cuando se inscribe y su inscripción que han estado pendiente, o si lo queremos hacer recién una vez que el alumno cumple con todos los requisitos de ingreso y su inscripción pasa a estado aceptada. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que sabemos que es muy importante. En el relevamiento que hicimos en el comité de usuarios de principio de año, fue de los temas más votados para tratar y avanzar, que es el que tiene que ver con digitalización. Y acá, siendo el Comité Guaraní, vamos a hablar de digitalización desde la perspectiva de nuestro sistema. ¿Qué incluye lo que es los procesos digitales en Guaraní? Bueno, básicamente incluyen 4 procesos muy importantes, que son el repositorio digital integrado, el famoso RDI, que es este repositorio en donde se van almacenando
y gestionando todos los documentos que va subiendo la institución, principalmente los requisitos documentales de los alumnos. Luego tenemos el circuito de diploma digital, el circuito de actas digitales y la posibilidad de usar expediente electrónico de egreso en su vinculación con Sudoku. Estos tres últimos procesos, a su vez, se basan en una herramienta fundamental desarrollada por el CIU, que es la de firma digital. Y ponemos ahí justamente ese logo de CIU Firma Digital, porque este año lanzamos un sitio web específico sobre firma digital, donde ahí va a estar contenida toda la información necesaria sobre este proceso. La idea de este sitio es poder concientizar y difundir las buenas prácticas acerca del uso de los documentos digitales, de la firma digital, y tiene dos objetivos específicos: centralizar la información para que sea disponible y que sea útil para todas las instituciones, y también poner a disposición de todo el sistema universitario los servicios que ofrece el CIU. De hecho, dentro de este sitio web sobre CIU Firma Digital, también se cuenta con una herramienta de verificador de documentos. Es decir, que ustedes pueden cargar allí documentos firmados digitalmente y se va a verificar la validez de las firmas que contienen. Bien, estos 4 procesos importantes que les comentaba recién sobre digitalización en guaraní, lo que se ve en esta filmina que parece tan caótica es justamente para mostrar todo el entramado que hay por detrás, todas las vinculaciones que existen para poder llevar adelante este proceso. Guaraní no es un indio que vive en solitario, sino que vive en comunidad. Y esto lo demuestra muy claramente. Vean cómo para hacer actas digitales el sistema se tiene que comunicar con Araí Documentos, con Araí Usuarios, con Guarpe. Para usar diploma digital también se tiene que comunicar con Araucano y con Sitzer. Para expedientes electrónicos utiliza el sistema de Sudoku. Y todo esto también va vinculado a una herramienta CMS que por defecto es Nuxeo, como está documentado en el CIU, como lo trabajamos, pero que existe la posibilidad de utilizar otros tipos de herramientas como Minio o S3, y que incluso el repositorio digital integrado de Guaraní podría estar utilizando este mismo CMS que utiliza también Araí Documentos. Acá es importante aclarar que esto que estamos viendo acá es como la máxima expresión de lo que tenemos hoy en cuanto a digitalización, pero no todo esto es necesario. Por ejemplo, para implementar el circuito de actas digitales y de diploma digital, ustedes pueden optar por utilizar o no expediente. ¿Sí? No es una condición que tienen que utilizar sí o sí expediente, ustedes eligen de acuerdo a las necesidades si quieren utilizarlo. Lo mismo, por ahí yendo un poquito para atrás, con el tema de firma digital, hay distintas alternativas que pueden usar y que tienen que evaluar ustedes previamente. Ahora, un par de filminas más adelante nos metemos un poquito más con esto, pero sepan que esto no es condición de desplegar todo esto, sino que pueden ir optando por hacerlo o no hacerlo, o hacerlo en etapas. Bien. ¿Y cómo estamos en este proceso? ¿Cómo se van sumando las instituciones dentro de este camino de digitalización? Nosotros acá tenemos unas pequeñas imágenes de instituciones que ya han logrado implementar, en este caso, actas digitales, otras instituciones que sabemos que están en este proceso. Le pedimos disculpas si quizás la información está desactualizada, ustedes nos sabrán decir si acá hay presentes también instituciones que están en este proceso de utilizar actas digitales y que no aparecen en esta filmina, así las podemos agregar. Y lo mismo si pasamos a la siguiente, respecto a diploma digital. Vemos también muchas instituciones muy importantes que se van sumando más y más a este proceso de digitalización que nos cambia completamente el panorama de cómo entendemos la gestión de los documentos en las instituciones, los procesos de digitalización, qué es lo que implica el tener documentos firmados digitalmente y todas las ventajas que ello conlleva. Y lo que es muy importante acá es que es un trabajo comunitario, un trabajo que hacemos entre todos. Por eso, a estas universidades que vemos aquí en pantalla que han logrado implementar estos circuitos, también les fuimos preguntando cómo les fue este proceso,
qué consejos pueden darle a las nuevas instituciones que se están lanzando acá, qué cosas tener en cuenta, y por eso es que fuimos recabando muchos de estos puntos. Sobre puntos a tener en cuenta, hay algo muy importante que es necesidad de conformar equipos que tengan una lógica de ecosistema. Y esto es una tarea que no solamente les cae a las instituciones, sino que nosotros mismos en el CIU tuvimos que hacer todo un proceso de reestructuración de nuestras formas de trabajo para dejar de trabajar como módulos separados y empezar a pensarnos como un ecosistema de soluciones que se comunican todo el tiempo entre sí. Es un proceso difícil, es un proceso costoso porque por lo general las áreas de trabajo de cada institución suelen estar muy separadas, pero es importante que pueda haber personas que tengan esta lógica de entender que los diferentes sistemas que intervienen en una institución son sistemas que se comunican entre sí, que tienen que ver unos con el otro y que no están independientes y separados. También es muy importante capacitarse, ya que se encuentran nuevas tecnologías que intervienen en estos procesos de digitalización. Se debe revisar toda la documentación y comentar incluso con otras instituciones que lo hayan podido implementar el proceso. Ahí realmente yo veo que el grupo de Telegram hay mucho movimiento, eso me pone muy contento ver cómo los diferentes usuarios de la comunidad se van ayudando entre sí con las consultas que tienen. Eso es importantísimo realmente, porque nosotros desde CIU nosotros vamos a estar siempre apoyándolos y dándoles el soporte que necesitan, pero los que saben de la realidad institucional del día a día de una institución universitaria son ustedes, por lo cual la ayuda mutua es valiosísima en estos procesos. Después, evaluar distintas alternativas posibles, cómo quieren que se firmen los documentos, si va a haber un visado simple por parte de los docentes, si va a haber docentes que van a tener alguna firma remota, si van a querer utilizar token. Hay varios caminos posibles aquí a implementar y entonces es parte también del trabajo de este proceso el decidir cuál de estas alternativas se adapta mejor a la realidad de su institución. Y lo que siempre decimos, y seguramente ya estarán hartos de escucharme decirlo, el apoyo institucional. Nada de todo esto es posible si no hay un fuerte apoyo de las instituciones. Y por suerte ver tanta gente acá me da también la seguridad de que la implementación de los sistemas CIU es un tema importante dentro de las instituciones, que se cuenta con este apoyo que es vital para que se pueda empujar y avanzar en estos procesos. Y también, dentro de los relevamientos que hicimos con estas instituciones, nos dieron algunos consejitos para darles antes de arrancar. Como pueden ser, adaptar la reglamentación interna. Obviamente, al pasar un esquema de firma digital en documentaciones como las actas o los diplomas, hay muchas cosas de la reglamentación de la institución que se deben adaptar. También revisar la infraestructura con la que se cuenta, dónde van a estar almacenados los repositorios donde se guardarán estos documentos digitales. Aquí tengan en cuenta, por eso les decimos usen el foro, dentro del foro de Guaraní hay un subforo especial sobre infraestructura tecnológica, que está bueno que lo puedan aprovechar ese espacio para realizar todas las consultas y compartir experiencias necesarias sobre ese punto. Después, el planificar la implementación en forma progresiva, es decir, poder ir implementando estos procesos primero en determinadas carreras o en determinadas facultades, ver cómo va resultando y eso a su vez va a ser un impulso y un motor para que cada vez las áreas más reticentes de la universidad vean que funciona bien y puedan y quieran sumarse a ese proceso. Definir si se va a utilizar expediente electrónico, es decir, si queremos que más allá de implementar un diploma digital, toda nuestra documentación de egreso pueda quedar almacenada en un expediente dentro de Sudoku. Definir también la fuente en la que se tomarán los datos para generar los usuarios de área de usuarios. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el caso de los docentes, están almacenados tanto en guaraní como en mapuche, y hay algunas instituciones que decidieron hacer la vinculación a partir de mapuche, otros a partir de guaraní. Hay que ver ahí las estrategias dependiendo de dónde se tengan mejor guardados los datos y cómo convenga hacer esa vinculación. Y después, el armar las capacitaciones. Es vital que todo el personal de la institución que esté involucrado en estos procesos esté capacitado, sepa cómo funcionan estos circuitos y que tenga acceso también para hacer todas las consultas necesarias. Así que capacitarse es vital.
sabemos que puede ser una tarea difícil, empujar a todos los involucrados en este proceso, pero es la herramienta que más le va a garantizar el éxito para poder implementar los procesos digitales. Bueno, en capacitaciones hay varias que fuimos dando en distintos momentos. Es importante que antes de empezar el proceso miren la documentación, miren las capacitaciones y a medida que van avanzando con las pruebas y con esto que van viendo la documentación, nos vayan consultando. Nos pasa mucho que recibimos en los últimos tiempos un montón de consultas de chicos, queremos que nos cuenten cómo es esto, cómo es el proceso de digitalización. Y bueno, la verdad es que nosotros no tenemos problema en contárselos siempre y cuando ya hayan atravesado primero esta primera parte de ver lo que está disponible, de haber investigado un poquito y sí después por ahí trabajar sobre algunas consultas puntuales. Esto está todo, de todas maneras, esto que pusimos acá a modo de ejemplo, están los webinars de firma, hay 2, después tenemos de diploma digital, de acta digital, de diploma integrado con expediente, también otros webinars que dimos, y las experiencias de las unis, que tal vez es lo más rico o de lo que van a poder sacar información más jugosa, porque tiene que ver con cómo vivieron esas instituciones los procesos. Tenemos las experiencias de estas 3 unis que fueron en distintos comités y talleres, de actas de Córdoba, de egreso digital de Austral y de UNER. Y bueno, hay que animarse al cambio, tienen que animarse al cambio y bueno, para eso está este espacio. No sé si hay algún micrófono inalámbrico, ¿sí hay? Bien, buenísimo. Bueno, ahora los queremos escuchar a ustedes, que nos cuenten, pues si tienen algunas dudas, supongo que sí, porque nos mandaron un montón por mail y por otras vías. Aprovechen este momento para atacarnos, para sacar todas las consultas que tengan. Además, el tema de digitalización es un tema que fue tratado en muchas charlas dentro de ayer, en el día de ayer. Yo, por ejemplo, estuve con hacia dónde vamos con la gestión documental, donde les íbamos contando muchos cambios que tenemos pensados sobre la manera de estructurar ahí documentos. Así que todos esos temas impactan en estos procesos, así que queremos escucharlos, ver qué dudas tienen, qué consejos también pueden dar, algunos comentarios que quieran hacer. Por allá al fondo. Sí. Hola, buen día. Soy Alejandra Salinas de la Universidad Nacional del Nordeste, del Departamento de Idiomas. Nosotros estamos trabajando en este momento para hacer nuestros primeros diplomas por circuito de egreso. Y bueno, quería consultarles, tengo varias preguntas. Con respecto a los legajos digitales, para perfil curso, vamos a tener la posibilidad de que los estudiantes suban la documentación para legajo en esta nueva versión. Las documentaciones como tienen las carreras de grado, claro, en el perfil cursos, que son los que se manejan en la Secretaría de Extensión Universitaria, sí va a haber posibilidad de que ellos puedan subir la documentación y tener su legajo en guaraní. Sí, imagino que te refieres a todo lo que tiene que ver también con documentación que se le pide en el ingreso a los alumnos. Exactamente, sí. Nosotros estamos trabajando en una mejora en ese aspecto, esperamos que pueda salir en las próximas versiones, en donde se va a incorporar la posibilidad de definir los requisitos de ingreso para los cursos, para las propuestas de tipo curso. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo lo estamos pensando? Se definen los requisitos de ingresos para cursos y como para estas propuestas el alumno nunca hace una inscripción formal a la propuesta, sino que simplemente se crea un usuario, se inscribe a una comisión de un curso y ahí el sistema hace por detrás una inscripción a la propuesta. En ese momento el sistema va a detectar qué requisitos documentales
qué requisitos en realidad están configurados para esa propuesta a la que pertenece la comisión que se quiere escribir, y ahí le va a indicar debes requisitos de ingreso que tenés que presentar y un link para redirigirse a la pantalla de carga de esos requisitos. Bien. Entonces, cada bien. vez que se anota una nueva comisión, se fija si el alumno ya tiene una inscripción a esa propuesta, y si no, genera inscripción y se fija si necesita cargar nuevos documentos y le avisa. Y va a haber obviamente una solapa dentro de trámites para que pueda redirigirse a la carga de documentación. Buenísimo. ¿Tenés más o menos un tiempo estipulado de cuándo puedes llegar a salir? ¿No? Siempre, esa pregunta siempre es la más difícil, porque nosotros podemos estimar un tiempo, sí, y después surge algún tema que se le debe dar tal vez más prioridad a otro y las cosas se tienen que ir reacomodando todo el tiempo. Así que si te damos un tiempo estimado, te estaríamos mintiendo seguramente. Bien. Comprendo. Me encantaría decirse, ojalá que con la 323 pueda llegar a salir, pero no es algo que... No, en 323 seguro que no, eso seguro. Ya me están diciendo eso. Bien, tengo varias más. Otra es, si bien nosotros ya estamos avanzando en el circuito de egreso con el gran apoyo de nuestra coordinadora Alicia Daverio, quería preguntarte si en algún momento va a poder autogestionar el estudiante del perfil cursos su certificado desde autogestión. Ahora lo vamos a hacer desde gestión. ¿Está contemplado en algún momento verlo? Desde el perfil cursos no era algo que teníamos previsto. La idea es, ¿ustedes quieren que estos certificados de cursos aprobados también sean firmados digitalmente? ¿Esa es la idea que tienen o...? Tengo entendido que sí, ahora lo vamos a hacer, bien no recuerdo porque yo soy funcional, pero se va a hacer por Sudoku, pero no como se hacen los otros diplomas. Claro, hoy por hoy el circuito de diploma digital está pensado para aquellos diplomas que se informan a CITSER. Y claro, los nuestros no. Sí, sí. Claro, tenemos dentro de nuestro plan de trabajo, que vamos a estar hablando al final de esta charla, un punto sobre justamente diplomas que no son tramitados por CITSER y cómo eso se podría sumar al circuito de diploma digital. Hoy por hoy lo que tiene que ver con cursos no los pensamos tanto como diplomas, sino más como certificaciones de asistencia, de haber cursado o de haber aprobado un curso, y la validez que se aplica a eso es la de un código QR que viene adjunto para que se pueda validar en el sitio de la institución que efectivamente es verídico ese certificado. Pero bueno, quedaría para una segunda etapa, ¿no? Lo que encararíamos a corto plazo sería los títulos que no van a CITSER, y eso quedaría para una segunda etapa. Bueno, después tengo dos más de integración con San Avirón y ya dejo el micrófono. Hoy no tenemos si bien tenemos el control de requisito de pago para que la condición de la inscripción pase aceptada, que eso es maravilloso y nos soluciona un montón de cuestiones, no lo tenemos para que los condicione en próximas inscripciones cuando son morosos. Si se tiene previsto que haya algún control, gracias, para próximas inscripciones que no se puede inscribir el alumno moroso. Y también nosotros tenemos inscripción, evaluaciones, no exámenes, y hoy no tenemos la posibilidad que el estudiante se pueda inscribir a una evaluación desde el CIU, lo hacemos paralelamente, y nos interesaría que en algún momento también en la integración con San Avirón Quilmes pueda efectuarse como un control de que si el estudiante no abonó las cuotas no pueda inscribirse a la evaluación y que puedan inscribirse desde autogestión a las evaluaciones. Bien, sí. Sobre el control de morosidad, hoy por hoy existen algunos requisitos que tienen que ver con si el alumno es moroso en la comisión o si el alumno es moroso en la propuesta. Habría que ver si alguno de esos requisitos que hoy por hoy existen les podría llegar a servir, o analizando el caso particular que tienen, si es necesario contar con algún otro requisito. Igualmente, yo también estoy hablando mucho con el equipo de Río Negro, así que conozco un poco la situación, cómo están también con dos sistemas medio en paralelo de cobros, así que hay que ver bien ahí cómo se puede configurar. Respecto al segundo punto sobre inscripciones y evaluaciones, hoy lo que sucede justamente es eso.
no existe un proceso de inscripción a evaluaciones parciales. Por lo tanto, tampoco puede existir un control en esas inscripciones. Sería un punto que tendríamos que evaluar, hacer un relevamiento con otras instituciones, si utilizan un proceso de inscripción a evaluaciones parciales o no, y en caso de ser necesario, se realizará un análisis, se creará un ticket necesario para poder desarrollar esta solución, y ahí, una vez que eso esté generado, se le podrían configurar los requisitos pertinentes. Dale, muchísimas gracias. Sería muy útil porque nosotros tenemos cursos que son de 5 niveles, 5 años, y la carga de estudiantes, la cantidad de estudiantes que tenemos es muy similar a algunas carreras. Nosotros tenemos más de 3.000 inscriptos por año, entonces todo lo que ustedes nos puedan solucionar es muy útil. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días. De la Universidad Austral. Nosotros tenemos varios, ya les hemos mandado, pero queríamos remarcar 2 puntos que nos parecen muy importantes. Uno tiene que ver con la posibilidad de manejar la vista de ficha de alumno y de persona, de manera de no tener que salir de uno y entrar al otro, sino que de alguna forma ambos estén vinculados y pueda ser como un switch entre uno y otro, porque eso cuesta y genera bastante molestia a las secretarias que tienen que andar de una ficha a la otra. Ese sería uno. Tomamos el pedido, seguramente después te pedimos un GS, dale, pero eso... Dale. Y el otro tiene que ver con diplomas y con un reporte que sería muy útil de seguimiento del trámite. Hoy no tenemos forma de saber por dónde anda ese trámite y, bueno, les mandamos una propuesta de reporte donde creemos que si pudiéramos ver todos los diplomas que tenemos pendientes y en trámite y con qué estado están, en dónde se encuentran, nos ayudaría mucho a hacer una gestión y a reducir la cantidad de días de ese proceso, que es uno de los objetivos más importantes cuando implementamos el diploma digital. Lograr en menos de, por lo menos en 30, 60 días, tenerlos a todos emitidos. Bien, sí, perfecto. Nosotros, de hecho, la información de la Secretaría la tenemos porque al alumno, de hecho, se le puede mostrar, pero nos está faltando esa patada de poder armar el reporte con esa información desde el módulo de gestión, así que bueno, tomamos el punto para armarlo. Sí, hay un usuario que se dedicó y armó, ahí buenísimo. Lo tendrán. Tienen el diseño completo con la explicación campo por campo, así que bueno. Bueno, entonces nos contactamos con ustedes. En el Excel está y este usuario dijo que estaba a disposición para charlar y acompañarlos en el desarrollo porque le interesa muchísimo. Buenísimo, genial. Sí, seguramente aprovecho también para comentarles que 2 días antes de venir estuve armando un caso de uso para un reporte sobre diplomas digitales. La idea es poder ver qué diplomas fueron emitidos, si el alumno los descargó, cuántas veces, ver en qué estado se encuentran, porque sabemos que es información importante principalmente en tanto auditorías que realizan las instituciones. Así que estamos también con esos temitas para mejorarlo. Buenos días, soy Laura González, también de UNE. En cuanto a lo que habló mi compañera, perfil cursos, se requiere también el tema de las inasistencias para que puedan ver los alumnos a través de autogestión sus inasistencias a los cursos. Bien, perfecto. Sí, si pueden cargarnos un GS, así no lo perdemos el pedido y perfecto. Lo tomamos y lo analizamos. Bien, y bueno, en cuanto también a las diplomaturas, que también puedan salir los certificados como diplomas digitales. Bien, sí, eso entraría esto entre puntos de diplomas que no son tramitados por CITSA. Gracias. Buenísimo. Diplomas digitales, actas, ¿no tienen dudas? No vamos a responder por mail después. Bueno, buenísimo.
pasamos al próximo punto entonces. Pasamos, invitamos a Daniela a subir al escenario. Yo quiero decir sobre bibliotecas y la interacción con el subguaraní. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Nora Maroto, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Biblioteca, de la Facultad de Ciencias Exactas de San Juan. Bueno, quería hacer un comentario, digamos, compartir una experiencia que estamos desarrollando acá de la Universidad Nacional junto al Centro de Cómputos. Como todos sabrán, o creo, por lo menos la mayoría de las universidades, necesitamos un libre deuda para que el alumno pueda rendir, o por lo menos eso está escrito en el reglamento académico nuestro. Bueno, lo que estamos trabajando es en el sistema de COA, de las mayores universidades que trabajamos con COA, el sistema de biblioteca, y con el Ciu Guaraní. Lo que se ha logrado hasta el momento, por supuesto, es, lo teníamos implementado, pero con la nueva versión del Ciu Guaraní se cayó esto, que es que el alumno le advierta que tiene deudas en biblioteca para que pueda regularizar su situación, se pueda inscribir. Y más allá de eso, ahora lo que estamos trabajando, gracias otra vez al Centro de Cómputo, a Natalia y a su equipo, es a que los datos que ya aparecen del Ciu Guaraní nos dan la apertura de tomar esos datos para ya que los tome el sistema COA y no tener que duplicar los datos al inscribirlos, ¿está bien? Que el usuario no llegue a la biblioteca y volver a cargar nombre, apellido, los datos censales. Bueno, esto próximamente en estos días ya lo estamos trabajando para terminarlo, por eso no lo presentamos, pero creo que es algo que es muy práctico y que nos va a servir mucho a todos los que trabajan interactuando, ¿no? Y a optimizar esto que estamos hablando de ingresar una vez los datos y utilizarlos por el resto. Y solicitarle a la comunidad Ciu que nos incorporen como un módulo más dentro del Ciu no sé, al COA o a los sistemas que utilizan las bibliotecas. Sí, tenemos eso pendiente, tenemos dentro de Ciu nuestro equipo de bibliotecas, sí. y tenemos que ponernos a trabajar con ellos para poder avanzar en este sentido. Bueno, y ya que nos comentaste esto, sí, por ahí una vez que lo tengan listo y podamos, en estos días, bueno, próximamente. Por ahí lo podemos mostrar en el próximo comité de Ciu Guaraní. Sí, por favor. Buenísimo. Muchas gracias por el espacio. Vamos a tener que reestructurar el logo de ecosistema porque ya no nos va a quedar espacio. Así que claro. Bien. Dani, ¿vos vas a querer caminar? Yo cuento de acá arriba. ¿Querés venir acá? Bueno, el año pasado habíamos empezado a hablar dentro de las charlas del jueves sobre la posibilidad de compartir historias académicas entre dos instituciones. Habíamos contado la historia de este chico, Fernando, que era un chico que tenía ganas de vivir en una ciudad con mar y vivía en una triste ciudad sin mar. Entonces decide dejar de estudiar en la Universidad Nacional Argentina para estudiar en la Universidad Nacional del Atlántico. Y para eso, en vez de andar llevando todos los papeles y tomándose micros con los papeles para que en la universidad los revisen, habíamos dicho que pensábamos en la posibilidad de que esa consulta se realice con su autorización entre guaraníes y no sea él quien tenga que ir llevando y trayendo papeles para ver qué cosas de su historia académica se le iban a reconocer en la institución de destino. Hasta acá habíamos llegado en el taller del año pasado y era esto, un concepto que fue tomando forma durante el resto del año y se transformó en el famoso bioma de integración, no me aprendí el nombre todavía. Bioma de integración federal. Bien. Esto, que era el germen o era a lo que habíamos llegado conceptualmente en el taller pasado, se transformó
en esto que es lo que nos va a contar Daniela. Bueno, buen día. Espero que estén bien. No sé si ayer participaron de nuestra charla de bioma, pero un poquitito la idea es explicarles un poco más qué fue lo que pensamos que podría resolver o podría servirnos para esta necesidad que tenemos de empezar a compartir información entre instituciones. Como ven este gráfico que está muy bueno, ayer lo mostramos también, tenemos dos instituciones que quieren compartir información que nace desde el pedido de un alumno. Esto es importante saber que las instituciones comparten generalmente para algunos trámites como equivalencias, pases, algún otro servicio que pueda empezar a surgir, la historia académica. Pero ese proceso de gestión nace por el pedido que el alumno realiza de bueno, necesito presentarte estos papeles para que me hagan el reconocimiento de materias, de actividades. Entonces arrancamos así el circuito. El alumno es el que se acerca a la institución, puede ser un alumno que ya sea alumno de la institución o puede ser un aspirante que se acerca y dice me quiero preinscribir, me quiere inscribir, pero todavía no es alumno y quiere presentar su historia académica. Entonces nos planteamos desde ese punto de decir, bueno, puede ser que ya sea alumno, puede ser que todavía no sea y no esté en gestión, sea un aspirante. De cualquier modo, se acerca al alumno, Guaraní va a tomar esa solicitud, que puede ser a través de un expediente o de otro formato, y va a iniciar esa solicitud hacia la otra institución. Bueno, los que estuvieron en Bioma ayer les contamos que para hacer el envío entre instituciones tenemos un nuevo desarrollo que se llama Araí Gateway, que va en realidad a compartir o empezar a compartir mucha más información de la UNI entre instituciones. En este caso vamos a tomar una de esos servicios posibles, que es la historia académica. Araí Gateway se va a ocupar de hacer este envío y que nosotros no nos demos cuenta. Nosotros presionamos el botón como usuarios y Araí Gateway hace el envío para que le llegue a la otra UNI, ¿sí? Entonces tenemos el primer camino, que es el envío de la solicitud, y la otra institución la va a recibir en su bandeja. Este es un proceso asíncrono, es decir, todos estos momentos en que el alumno solicita, gestiona la solicitud, se envía y se recibe en la otra institución, es asíncrono, es decir, no sucede todo en el mismo momento porque todos somos personas que manejamos distintos tiempos entre instituciones. La otra institución, cuando reciba el pedido, lo va a recibir también por su propio Araí Gateway, ¿no? Le va a tener que solicitar al alumno que hizo el pedido original en la institución 1, le va a tener que decir, bueno, vos hiciste el pedido, ahora necesitamos que ingreses a autogestión para autorizarlo. Tenemos, en esto de compartir información, es muy importante que el alumno sea el que va a dar el consentimiento sobre sus datos, ¿sí? Sabemos que hay que proteger los datos del alumno, no solo de una manera técnica en el envío, sino también que quede claro que es él mismo el que está autorizando a compartir o a rechazar su propia solicitud. Al tener que entrar a autogestión para autorizar o rechazar, también estamos cuidando que no haya usurpación de identidad, ¿no? Que él mismo sea él el que accede. Y en caso de que sí hubiese sucedido, se lo va a notificar. Aprobaste esta solicitud de datos de historia académica para esta institución. Esa sería la lógica. O rechazaste. Entonces, si él no fue el que autorizó y alguien se metió a su perfil de autogestión para autorizar algo, también se va a enterar. Este es uno de los puntos más importantes. El alumno puede hacerlo en el mismo día en que la solicitud llega a gestión y gestión le da OK, o puede suceder mucho más adelante, más meses. El alumno hizo el pedido y después se demora en hacer la autorización. Una vez que el alumno autoriza, lo que va a suceder es que hay que devolver esa respuesta con la historia académica. Entonces, de nuevo, Araí Gateway otra vez va a hacer el envío de la respuesta que está asociada, ¿no?, a la solicitud, y recién ahí le llega la respuesta a la institución 1, que es la que hizo la solicitud. Ese fue el pensamiento. Ahora les mostramos
qué fue lo que logramos desarrollar de todo esto, ¿no? Bien, ¿conocen esta pantalla? Esta es una operación que en realidad existe hace mucho porque esta idea viene hace rato. La operación se llama compartir información entre instituciones y tiene dos bandejas, como ven, una bandeja que se llama solicitudes enviadas y otra bandeja que se llama solicitudes recibidas. ¿Por qué? Porque la UNI que quiera participar o empezar a compartir en Bioma va a ser tanto emisor de solicitudes como receptor, va a empezar a tener que servir a las otras instituciones de información que le van entrando, ¿no? Entonces dijimos, bueno, dos bandejas muy parecidas entre sí, pero cada una administra o gestiona las solicitudes de manera diferente. Bien. En las solicitudes enviadas, ven que hay un montón de acciones que se pueden realizar según el estado en el que esté la solicitud. Tenemos la columna de estado, que es la que nos va diciendo crearon una solicitud pero no la enviaron, que es el estado borrador. Crearon una solicitud y está en camino, que es el enviado. Crearon una solicitud que ya llegó al destino, está en la bandeja de la otra institución, que es el recibido en destino. Tenés una solicitud que ya tiene respuesta, que es cuando está respondido, o en los casos donde puede haber fallo técnico, ¿no? Porque puede pasar, al estar dos instituciones comunicadas, pueden empezar a pasar fallos, el estado de fallo o el anulado, que es cuando se realizó el envío de la solicitud, pero me equivoqué en el DNI, me equivoqué en la institución, me arrepentí de haber enviado, podemos anular el envío. Cada uno de esos estados que va tomando esta solicitud tiene sus acciones. ¿Qué podemos hacer entonces cuando está enviado? Podemos ver la solicitud, anularla. Cuando está en estado borrador, que todavía no la enviamos, podemos también anularla, editarla o enviarla. Y nos parece importante el recibido en destino porque, o si no, decíamos, ¿cómo se entera una UNI que en realidad ya está su propia solicitud en la bandeja de la otra UNI, pero la otra UNI todavía no hizo la gestión? Bueno, dijimos, se tienen que llamar por teléfono y decirse, es la solicitud número tanto, ¿me podés por favor hacer el envío, activar para que el alumno responda? Dijimos, no, vamos a marcarle que ya llegó a destino, que nos parece importante que sepan que llegó y está todo bien. Y por último, abajo el botón para agregar, que es desde donde van a hacer el pedido. Como ven, el pedido de información académica, recién preguntó Alicia, ¿no? Lo mismo de UNE, lo hacemos a nivel institución, no lo hacemos todavía a nivel responsable académica dentro de la institución. Estamos parados en un momento donde nos parece que la historia académica de un alumno es más rica si viene toda, ¿sí? Entonces vamos a hacer a nivel institución, de las instituciones que estén registradas para empezar a compartir información, no de todas, porque se tienen que inscribir y decir sí queremos participar, hacer el registro. Y empezamos también a pensar, bueno, aparte de la historia académica, vamos a empezar a compartir otras cosas, seguramente. Lo primero que vamos a desarrollar es historia académica, entonces vamos a seleccionar el servicio con los datos mínimos y obligatorios para poder traer la historia académica. Ahí es donde digo, bueno, podemos equivocarnos en el DNI o podemos equivocarnos en el país de origen, en cualquier dato de la persona y hacer una solicitud que en realidad está mal y la anulamos. Cuando creamos la solicitud y la enviamos, que hace Array Gateway todo el envío, en la bandeja de la otra institución, esa solicitud que se envió la va a ver desde la bandeja de recibidos. Ahí es donde aparece. ¿Y cómo le va a aparecer? Le va a aparecer así. Tenés una solicitud nueva por atender. También decirles que tenemos para desarrollar el gadget de aviso de notificaciones de mejora, de decir, en el inicio de gestión va a haber un gadget donde van a aparecer las notificaciones de las cosas nuevas que tienen por atender. Una de ellas va a ser esta operación, para avisarle al usuario de gestión que tiene que revisar, hay cosas nuevas para atender y que no se olvide sobre todo, ¿no? Entonces, cada vez que pasen por el inicio se le va a ir actualizando y un numerito, tenés tantas para atender, tenés no te olvides, tenés tantas para atender para que el usuario no se olvide.
¿Cómo va a suceder esto? Como ven en la bandeja, entonces va a aparecer el check para hacer la aprobación de esas solicitudes de a una o múltiple. Este es el momento donde gestión decide cuáles va a aceptar para que empiece el alumno a dar su consentimiento. Hizo una pregunta Alicia que está bien. Esta operación, como se maneja a nivel institución, la persona, el usuario que vaya a operar, no posee perfiles de datos. Es lo que nos planteamos en este momento porque la solicitud va a ser para todas las responsables académicas. Por lo tanto, la persona que esté con el permiso para operar la operación va a ver todas las responsables. La solicitud va a ir para todas. Bien, el estado acá de las solicitudes que hay que responder, atender, tiene otro nombre a propósito, es decir, está en estado nuevo porque todavía no hubo respuesta. Entonces, al clicar sobre el check, se la envía al alumno y el alumno tiene que, como les explicamos, entrar a autogestión y dar su consentimiento. En todo momento, desde cualquier bandeja, pueden ver la solicitud que se hizo, revisarla o, si son solicitudes más viejas, ver la respuesta que tienen asociada. La columna que dice autorizado es para que el administrativo de gestión esté sabiendo qué está pasando con el alumno que no le da el consentimiento o sí le da el consentimiento. ¿Qué pasó? ¿Le dio? ¿No le dio? ¿Se está demorando en el alumno la gestión? ¿O qué pasó? Entonces, el que dice pendiente de consentimiento es porque ya se lo mandamos al alumno y el alumno es el que no está traccionando, no entró a autogestión y no le dio ok, voy a compartir. Bueno, ahí la institución va a tener que buscar al alumno y decirle, tu pedido ya está, tenés que darle curso. Y este sería el caso de éxito cuando el alumno ya le da ok. Listo, quiero compartir mis datos. Así se vería la historia académica en la institución que solicitó. Viaja otra vez por Araí Gateway y así recibe la institución. Le da clic al botón que dice ver respuesta y le aparece la historia académica en la pantalla. Esa historia académica, como ven, tiene el formato de ficha del alumno de la historia académica y trae las mismas columnas. La nota, el acta, el libro, la fecha. Va a traer por propuestas todas las que el alumno está inscrito. Bien. ¿Qué pasa si lo que estoy consultando, el alumno que se me acercó y me pidió para traer sus datos no es alumno en esa institución, no existe esa persona en esa institución? Van a empezar a aparecer estos mensajes. O me equivoqué en el DNI, quizás puse mal un número. Te va a avisar, la persona no es alumno en la institución, por lo tanto no hay historia académica por traer. Y algo que se me pasó comentarles es que si el alumno rechaza, dice, no, la verdad que no quiero compartir, me arrepentí o no quiero compartir y rechaza, nos va a aparecer una respuesta también de este estilo, donde dice el alumno rechazó la solicitud. Y en donde dice el último caso que dice respondido y en la columna autorizados hay 3 rayitas, significa que el alumno rechazó, o sea, no hay. Bien. Espero que les guste lo que desarrollamos. Estamos en una fase donde abiertos a escuchar cuáles son las necesidades que quieren plantear sobre esta operación. Acérquense y plantéennos lo que les parece que puede sumar. Para nosotros es súper importante. Sí, vi que había primero por allá, ya me estaban viendo. Así que ahí le llevo el micrófono. Ahí vaya. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Belén. Estoy a cargo de realizar los paquetes académicos o contenidos académicos cuando el estudiante o egresado lo solicita acá en Exactas. Esto me parece fenomenal, es una situación que se complica mucho, sobre todo cuando son pibes o pibas de otras provincias o que están eventualmente en otra provincia
y tienen que viajar a San Juan o enviar a alguien para que les lleven físicamente este tipo de contenido académico. Lo mismo cuando son egresados que están en otros países, se complica muchísimo. La pregunta mía, quizás la verdad que no vi bien porque veo muy chiquititas las letras, es el tema de los programas. ¿Sí? Va a existir una bandeja donde uno puede ir agregando plan de estudio, programas, ¿cómo sería ese paso, no? Claro. Esto surgió también y me parece interesante porque tengo la historia académica, pero necesito el programa para validar la equivalencia. Así sería, ¿no? Si bien sabemos que algunas unis cuelgan los programas en las páginas y es más fácil obtener, esta es una realidad. Como el programa es un documento y nosotros estamos en la fase de empezar a compartir datos simples, no por pantalla, nos planteamos esto de decir, bueno, próximamente va a haber que empezar a compartir documentos en estas instituciones asociados a un pedido o otro tipo de documento, un plan de estudio, un proyecto. Es un servicio, ¿vieron que les mostré que son servicios? Historia académica, bueno, podría ser otro servicio, compartir plan de estudio, materia, programas, para ir teniendo, ¿no? Para esta equivalencia tenemos... Claro, porque por lo general cuando te piden el paquete académico o contenido académico te piden historial académico, los programas con los que rindió la persona, el plan de estudio, ¿viste? Y va todo, es un solo contenido académico. Esto vendría fenomenal si lo tenés que enviar a San Luis, a Buenos Aires o inclusive a otro país, porque es lo que realmente les complica muchísimo a los chicos el poder acceder físicamente a todo esto, claro, que se lo piden. Sí, claro. Estaría asociado él o los programas, porque va a ser un archivo PDF con un montón de páginas, a la solicitud. Lo mismo que también se planteó ayer es decir, bueno, la solicitud la veo por pantalla, veo toda la historia académica, pero no tiene firma. Entonces la otra posibilidad futura es empezar a poder compartir un documento de historia académica firmado digitalmente y pasarnos ya más certificado. Esas cosas sí están dentro de nuestro alcance y bueno, lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos implementando también la solución. Hola, buenos días. Mi nombre es David, de Mar del Plata. Me surgió una duda con el circuito, porque por lo que veo arranca en la universidad destino y la universidad destino pide a la universidad de origen y después el alumno valida en la universidad de origen. Si el alumno hace el pedido de necesito compartir mi información en la universidad de origen, en su propia universidad, directamente desde autogestión, ya se ahorrarían, me parece, muchos pasos porque arranca con la validación. Directamente es, pido, ya doy mi conformidad y quiero enviar mi información a la universidad tal, en vez de decirle a la universidad destino, pedile a mi universidad las cosas que yo lo valido. Sí, está bien. Pero este caso es cuando ya es alumno. Nosotros aperturamos a personas que todavía no son alumnos también, aspirantes o personas que se están por inscribir y no son alumnos, entonces no pueden usar autogestión aún. Claro, en ese caso no en la universidad de destino, pero sí en la origen, porque por algo tengo historia académica. O sea, yo en mi universidad, yo soy alumno de tercer año y le digo, mandá mis datos a la Universidad de San Juan porque me voy a ir para allá. Y... Claro, lo estás pensando al revés, sería, ¿no? Envía mis datos. Él debería ir a la de San Juan y decirle, solicita mis datos, que claro, me los manden. Por lo que yo veo acá, tengo que venir a pedirle a San Juan, pedirle a Mar del Plata mis datos. Y yo directamente, desde mi autogestión de Mar del Plata, digo, envía mis datos a la Universidad de San Juan porque voy a pedirme el pase. Que suele ser el proceso que se da actualmente. El estudiante averigua en la Universidad de destino, pero después arranca los trámites en la dirección de estudiantes o la oficina que corresponda de su propia universidad. Bueno, a ver, esto lo pensamos y lo discutimos, estaban las dos alternativas. Bien. Cuando lo haces presencial, también vos vas y llevas vos pedís tus datos en tu universidad y vas a la universidad de destino y lo llevas. Claro. ¿Sí? Pero arranco en mi universidad. Sí, lo que pasa es que, bueno, conceptualmente, la que tiene que pedir los datos es la universidad de destino y la universidad de origen los tiene que enviar
con la autorización del alumno. El circuito necesita que haya un requerimiento de la unidad de destino, no puede ser un pedido desde origen enviarlo. Podría haber sido al revés, ¿eh? O sea, yo porque no veía el porqué, digo, tal vez no lo estoy viendo. Podría haber sido al revés. Lo que nos parecía más lógico es que venga el pedido y el alumno lo valide. Porque, bueno, después en el medio también hay otras cuestiones. Las universidades van a tener que ir aceptando esto. O sea, no es que esto es de facto, es decir, todas van a compartir con todas, van a tener que ir adhiriendo. Y probablemente no exista la posibilidad de que el alumno pida, puede que no haya convenio entre las instituciones o que no hayan declarado su sede digital y entonces no pueda compartir la información. Claro, pero en ese caso tampoco se podría hacer el requerimiento desde el otro lado. No, bueno, pero vos ya vas a tener declarado, va a ser al revés, ya vas a tener declarados cuáles declararon su sede digital y ya ni siquiera se va a poder iniciar el trámite. Claro, ahí lo que explica Sebastián es que en el caso como está armado, ya si cuando el alumno va a la universidad de destino a decir, quiero que traigas información de mi universidad de origen, en caso de no existir el convenio entre las universidades, ya ahí en ese momento le va a indicar, esto no existe. En cambio, haciendo desde la universidad de origen, esto va a quedar en una bandeja de pedidos del gateway y el alumno tal vez no se va a enterar en ese momento, se le va a llegar el aviso después cuando se quiere enviar. También, obviamente todo esto igual es una primera fase, se puede ir mejorando. También lo que pensamos al hacerlo de esta forma es que si el pool de pedidos se hace desde la universidad de origen, a la universidad de destino, al no estar informado, de repente le van a empezar a llegar información de un montón de alumnos que no saben, que de hecho ni siquiera los tiene como registrados en su persona como base de datos, y existe un mayor riesgo de que eso lo terminen borrando por no saber de qué se trata, por creer que es un error. Esa sí la veo. Nos pareció que era más organizado de hacerlo de esta manera, pero obviamente son esquemas que se pueden ir mejorando. No, seguro. De todas formas, con respecto a los convenios, ya tal vez más trabajo de programación previa, si no hay convenio, el alumno tendría que seleccionar la universidad de destino. Y ahí simplemente en un desplegable de universidades con las que tengas convenio, si no aparece ya no podés pedir. Sí. Por lo tanto, vas a tener que ir al circuito tradicional. Es que sí, en teoría, si todo funciona bien, no debería haber problema. Todo funciona bien. Nosotros nos tenemos que adaptar a una realidad donde sabemos que puede estar caído el servicio, el worker, y que puede ser que le diga, no puedo ahora, pero porque en realidad no es que no está convenio, sino que no está funcionando la conexión. Está bien. Perfecto, gracias. Sí, por allá. Hola, buen día. Mi pregunta es, para usar esta operación, ¿ambas instituciones tienen que estar en una misma versión de SIU guaraní? Esa es una muy buena pregunta. Primero que esta operación va a salir en la 3.23, por lo tanto, si la quieren usar van a tener que actualizarla por lo menos a esa versión para empezar a formar parte. Segundo, que dijo Seba algo muy cierto, que es tienen que estar registrados en el esquema de sede digital, que también se comentó ayer, que el sede digital es un concepto un poco más amplio, pero para este caso de compartir información va a ser como un requisito necesario para saber qué UNIs en el desplegable van a participar, ¿no? Y qué UNIs podemos seleccionar y a qué UNIs le podemos empezar a pedir cosas y a qué UNIs no. Bien. Sí, más que nada mi pregunta, yo soy de la Universidad Nacional de Cuyo y como tenemos un guaraní en cada unidad académica y nos sucede mucho que por ahí tenemos equivalencias de diferentes unidades académicas y nos sucede esto. O sea, tiene que estar en la versión 3.23 en teoría. Claro, superior sí, para poder usar la operación. Por lo menos en la 3.23 van a tener que estar para poder compartir su información entre sí. Luego puede ser que estén en un futuro en versiones superiores separadas y ahí lo que puede llegar a variar es qué tipo de información se puede llegar a enviar. Igualmente ahora ya estamos trabajando con APIs independientes, por lo cual eso te da mayor flexibilidad al poder estar en una versión del sistema con una API diferente para poder compartir la misma información sin inconvenientes. Sí. Pero sí. Bueno, ya nos queda en otro paso eso, más adelante.
que era primero por acá, creo que estaban. Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, la consulta que tenía sobre las versiones ya está contestada, así que voy a una propuesta. En nuestra experiencia, o sea, yo tengo a cargo en la facultad, dentro de las funciones habituales, normales y habituales, justamente legalización de documentación que piden estudiantes para seguir estudiando misma carrera en otra universidad o distintas otras carreras y, bueno, justamente requieren la legalización de la documentación para solicitar equivalencias. Dentro de lo que la colega mencionó con el nombre de contenido académico, que lo agendé porque me llamó la atención el nombre, bueno, justamente está el certificado analítico, que si es estudiantes es un certificado analítico y si es egresado es otro, que es el certificado analítico final. También regularmente se pide el plan de estudios y después, bueno, algunas facultades o algunas universidades piden algunos requisitos y otras no, como por ejemplo el de libre sanción disciplinaria o el certificado de baja cuando es misma carrera, ¿sí? Cuando se cambian estudiantes que son de misma carrera o van a una universidad de destino con misma carrera. Y después, justamente, la legalización de todos los programas de las materias aprobadas, ¿sí? De las actividades aprobadas. Al armar todo ese contenido, nosotros actualmente lo estamos haciendo digitalmente, armando un PDF donde se ordena justamente toda esa documentación, más o menos en el orden que les fui diciendo, y finalmente agregamos la resolución de la institución donde indica quiénes son las autoridades firmantes, las autoridades académicas firmantes, ¿sí? Para que los que firmamos digitalmente, bueno, los que están contenidos en esa resolución podemos firmar digitalmente y esa documentación es válida. Bien, dicho el contexto contado, la propuesta es, veo excelente esta propuesta de trabajo y como para poder complementar justamente la historia académica, quizás lo que se podría hacer es vincular, cuando se arma la actividad del plan de estudios, poder vincular un link que nos lleve al programa. Y entonces, después cuando compartimos la historia académica, que nos devuelva ese link. Y que ese link surja de, por ejemplo, nosotros tenemos el digesto oficial de la universidad, ¿sí? Donde están todas las resoluciones y dentro de esas resoluciones están justamente los programas. Y digo, ¿por qué de este modo? Porque de última, o sea, sería bastante bajo la cantidad de datos requeridos al transferir un link solamente, ¿sí? O compartir un link. Me parece como una alternativa. Y a su vez también, o sea, pensando que dentro de los planes de estudios, las materias suelen tener cambios de programas, ¿sí? Entonces, permitir que cuando se carga la actividad, ¿sí? Cuando hay un cambio de programas, que se pueda vincular el nuevo link, ¿sí? Entonces, de ese modo sería versátil, o sea, y sería, digamos, bueno, que vaya cambiando automáticamente. Pero también tendríamos que tener la precaución de que mire cuándo aprobó el estudiante la materia para que levante el link que corresponda, ¿sí? O sea, son un montón de variables, ya sé que son un montón de variables, pero me parece como una solución alternativa. En todo caso, los links de los programas deberían estar asociados a las comisiones o en caso de ser aprobaciones por resolución dentro de dicha documentación presentada, ya que en realidad corresponde los programas por lo general a en la que el alumno cursó la materia o si es un examen libre en el caso en el que rindió ese examen. Claro, pero para no... Yo pensé en eso justamente en las comisiones, pero el tema es que como los programas suelen durar, no sé, al menos en nuestra facultad, 3, 4 años, 5 años, con cada cambio de plan de estudios cambia el programa, entonces por ahí como para no sobrecargar en la comisión ese vínculo, por ahí que directamente quede vinculado a la actividad, pero sí, o sea, sería una alternativa. Habría que evaluarlo porque sí, hay que ver cómo funciona en cada institución. Es importante señalar que el concepto de bioma es mucho más que la historia académica, ¿sí? Biomas son 2 ecosistemas hablando entre sí. Esto que les estamos mostrando es la primera fase de 2 guaraníes comunicándose. La idea es que después puedan hablar entre 2 mapuches, 2 pilagá y
obviamente a lo que aspiramos es a compartir todo lo que podamos entre dos guaraníes. Inicialmente es la historia académica, aspiramos a que después pueda ir un legajo directamente, que cuando una persona, un alumno dice me voy de esta institución a esta otra institución, pueda llevarse su legajo directamente y no tenga que volver a presentar en otra institución de nuevo todos los papeles que ya presentó en otra institución. Digo, esto es el comienzo y obviamente va a ir creciendo y vamos a tener que ir compartiendo cada vez más cosas y tomando todas estas definiciones que ustedes nos fueron mencionando. Bien, genial. Gracias. Sí, allá. Tenemos dos consultas más. Sí. Ahí viene, ya tenés el micrófono. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Gómez de la Universidad Nacional de San Luis. Y mi consulta, viendo un poquito, ¿no?, el circuito, si todo llega exitosamente hasta el final y la Universidad de Destino recibe la respuesta, veía en esa respuesta, ¿no?, que se generan en el sistema actividades, periodos lectivos de examen, actas, ¿no?, para reflejar en este caso la historia académica. ¿Cómo es entre instituciones? Cuando manejamos perfiles de datos, ¿lo ven a esa respuesta, digamos, todas las responsables académicas o cómo sería? Bueno, como comentamos, la operación compartir información entre instituciones va a estar habilitada a los usuarios que no tengan perfil de datos, que puedan manejar las dos bandejas a nivel institución. Se configurará por todo usuario y ese va a ser el control. Entonces, si en la institución hay 3 o 4 personas que van a hacer este manejo de información, las 4 personas sí van a ver las bandejas y van a ver si el otro respondió. Bueno, la notificación de que tenía 3 para atender va a bajar a 2 o a 1 porque ya respondió el otro usuario. Pero no aplica perfiles de datos en esta instancia, de esa manera no nos lo planteamos, porque la historia académica puede tener el alumno mucha historia académica de distintos responsables. Y lo mismo con la información que se genera, ¿no? Veía, no sé, periodos lectivos, turnos de examen, actas, eso. ¿Les aparece también a los usuarios en gestión? ¿Lo ven? ¿Se mezcla con el resto de la información que manejan? Claro, no están generando información, simplemente están compartiendo el mismo PDF que tenés en la ficha del alumno en historia académica, es ese mismo. No es que están generando periodos o nuevas fechas, simplemente comparten lo que el alumno da el ok y se lo mandan. Bien, porque en la respuesta que veía ahí aparecían actividades con códigos, actas. Porque es la información que valida la historia académica en la otra institución. Entonces, claro, en la institución de origen, o sea, no se aplica un perfil de datos acá, no es que un usuario que tiene un perfil de datos por una determinada responsable académica va a ver solamente las actividades correspondientes a eso. La idea es que acá no aplique porque la información que se envía, se solicita es de a nivel persona, y una persona puede ser alumno de diferentes propuestas, por lo cual aplicar un perfil de datos acá hubiera sido totalmente contraproducente, porque hubiera tenido que implicar que usuarios de diferentes responsables académicas, según su perfil de datos, tengan que ingresar y aprobar todo para una misma persona. Entonces es mucho más lógico pensar que la persona encargada de poder enviar o solicitar la información de alguien pueda ser una persona que pueda estar con esta operación al menos en un perfil funcional que no le aplique perfil de datos. Está bien, está bien. Bien, listo. Gracias. ¿Cómo les va? Voy a hacer 2 preguntas, así me las responden juntas. Número 1, ¿se puede descargar? ¿Cómo? ¿Se puede descargar? ¿En PDF, por ejemplo, para poder adjuntarlo en un trámite? Sí, nos lo estamos planteando que puedan descargar, pero de nuevo. Número 2,
tiene las lupitas, como por ejemplo si está cargada la resolución en el sistema donde el estudiante tiene cargada la nota, ¿la lupita esa nos llevaría también, por ejemplo, a lo que esté cargado en el otro sistema? ¿O esa lupita no es una lupita? Esa lupita está para que ustedes nos digan qué necesitan. Esa lupita está para, si sirve lo que planteó ella, poder empezar a pensar, bueno, tráeme también adjunto un documento que diga el programa, que diga lo que planteas. Ok, y otra pregunta. ¿Hay posibilidad también de que cuando traiga esa respuesta a esa solicitud, como es autorizada por la institución, tenga algún tipo de verificación para poder, por ejemplo, agregarla como oficial en un trámite? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Estamos en una primera etapa, ¿sí? La idea es que sí, que a futuro eso suceda, pero estamos lejos todavía de eso. Marta. Hola, Moisés de la UNICEN, acá. En realidad la pregunta pasa por lo que veo, el alumno tiene que de alguna forma solicitar y confirmar. Ahora, en una equivalencia no necesariamente es toda la historia académica. Es decir, el alumno podría decir qué materias son las que realmente quiere compartir de alguna forma. Sí, a ver, en principio es, yo tengo esta historia académica, ¿qué me validás de, o sea, qué me sirve de todo esto en la universidad de destino? Vos lo que planteás es que no comparta la historia académica completa, sino que comparta solo una parte de la historia académica. Exacto. Bueno, ahora, por lo menos en esta primera etapa, está pensado que comparta todo. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Simplemente va a ser una vista o va a tener datos como para después decir desde equivalencias, elijo esto? Por el momento, en esta etapa, nos lo planteamos como una vista, va a quedar guardada en la base de guaraní del que recibe, para que la institución pueda hacer con esa respuesta lo que necesite, ¿no? Pueda dar equivalencia, pases u otro trámite. También es importante recordar que es, como ven, pusimos hora y fecha porque las historias académicas van cambiando con un día, 2 días, 3 meses, y quizás tenés una equivalencia donde en el momento en que hiciste la solicitud estaba de una forma, y pasaron 3 meses cuando la vas a gestionar y quizás necesites volver a consultar por el lapso de tiempo. Pero sí va a estar guardada, en esta etapa está dentro de la respuesta, pero ya nos plantearon que a futuro lo podamos guardar en otro espacio, en una tabla específica para que la institución pueda hacer uso cuando necesite. Sí, perdón, una acotación. Lo que consultaba acá el compañero viene muy bien porque eventualmente los pibes piden contenido académico parcial. O sea, te piden con materias específicas que son las que necesitan presentar en origen, en destino, ¿no? Entonces, como que quedaría planteada esta posibilidad para más adelante, cuando ustedes dispongan, el poder hacerlo parcial también. Bueno, estamos con este tema entonces. Ahora hacemos un break, ¿no? Sí, nos pasamos un poquito de horario, pero hacemos si quieren un break cortito para que puedan estirar un poco las piernas, tomar aire y en 10 minutos. Sí, bueno, son -5:15. Dale. 20 minutos. 20 minutitos. Igual es acá adelante, así que sí, no hay... sí, es acá nomás. Y volvemos con esta charla que a Ex seguramente no le va a gustar.